Las próximas semanas serán muy dolorosas para Estados Unidos. Así lo admitió Donald Trump en un discurso a la nación estadounidense cuando el país ya superó a China con más de 4.000 muertes. El mandatario auguró que el COVID-19 matará a por lo menos 100.000 ciudadanos. Los contagios a hoy superan los 189.000. El coronavirus mata, pero el hambre también. Fue la última declaración del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien aún se opone al distanciamiento social, aunque ya son 5.800 infectados y 202 muertos en el país. Pero su gabinete sí apoya las restricciones. Con cacerolas, los ciudadanos criticaron al mandatario. Y continuamos con nuestra serie de reportes especiales sobre los ciudadanos que no pueden dejar de trabajar en tiempos de pandemia. En países como Argentina sigue el oficio de los repartidores a domicilio y en Buenos Aires la mayoría son inmigrantes. Tenemos la historia. Estamos con ustedes para presentarles las noticias más importantes de América Latina y del mundo en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. Iniciamos este informativo con la actualización de las cifras mundiales del COVID-19. En el mundo ya son 873.767 los enfermos con el nuevo coronavirus. 184.771 ciudadanos se han recuperado y son 43.288 los fallecidos. En Estados Unidos aumenta la preocupación. El presidente Donald Trump cambió el tono de sus declaraciones y le pidió a la población que se prepare para semanas dolorosas en la lucha contra el COVID-19. Y es que el luto ya se hace por más de 4.000 fallecidos, un número que sobrepasa las pérdidas humanas de los ataques del 11 de septiembre. El mandatario dijo que los decesos podrían ser desde 100.000 hasta 240.000, en medio de críticas por haber restado importancia a la pandemia en sus inicios. El icónico Central Park de Nueva York, transformado en un hospital de campo de emergencia. Con la cifra de fallecidos que sigue aumentando en el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, la carrera es por conseguir refuerzos y dar un alivio a las instalaciones médicas que están forzadas al máximo. Mientras tanto, en un cambio de discurso, un Donald Trump pesimista dio marcha atrás a sus planes de reabrir la economía del país para Semana Santa. En vez de eso, advirtió a los estadounidenses para que se preparen para una larga lucha. Como lo prevén los expertos, estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pero van a ser 2 semanas dolorosas. Según las estimaciones actuales, la pandemia podría acabar con la vida de entre 100.000 y 200.000 personas en la Unión Americana. La cifra de fallecidos superó los 850 el martes, la más alta en un solo día. La mitad de esos decesos fueron en el estado de Nueva York. Un 75% de la población en Estados Unidos vive ahora bajo confinamiento, mientras hospitales como este en Nueva Orleans luchan por mantenerse por delante de la curva. Es un reto y cada noche estamos luchando. Tenemos un flujo de pacientes muy fuerte y es una tarea laboriosa. Cada noche hay una instalación distinta que está sobrepasada. Sin una orden nacional de confinamiento, la respuesta al COVID-19 cambia según el estado. La Casa Blanca prolongó su recomendación federal de aislamiento hasta por lo menos el 30 de abril. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presentó el informe Responsabilidad Compartida, Solidaridad Global, respondiendo al impacto socioeconómico del COVID-19. Advirtió que la crisis es la peor desde la Segunda Guerra Mundial y que no hay paralelos en el pasado reciente. Estamos avanzando lentamente en la dirección correcta, pero necesitamos hacer mucho más si queremos derrotar el virus y apoyar a la gente en esto. Esta no es una crisis financiera, esta es una crisis humana. Vamos a América Latina. En el continente no solo preocupa la rápida expansión del COVID-19, también es alarmante la lenta respuesta de algunos gobiernos, dada por el peligro que corren las economías y los ciudadanos de a pie, que se quedan sin medios de subsistencia cuando se ordena el aislamiento. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro aseguró que el COVID-19 mata, pero el hambre también. Y cientos de personas reaccionaron con cacerolazos criticando al gobierno. En Río de Janeiro está nuestra corresponsal Valeria Zacone. Valeria, buenos días para usted. Bolsonaro dio anoche un discurso y algunos analistas políticos resaltan que está empezando a moderar sus palabras. Sin embargo, la división está en las calles, pero también en el gabinete, que sí apoya la cuarentena.
Jair Bolsonaro ha pasado en pocos días de llamar al COVID-19 de gripezinha, de pequeña gripe, a decir que es el mayor desafío de nuestra generación. En los bastidores, la prensa brasileña sugiere que Bolsonaro, desgastado por la lucha sobre las medidas de cuarentena contra los gobernadores y cada vez más solo, ha buscado a los militares, a los generales para pedir apoyo, y ellos le han aconsejado a que modere su discurso, entre otras cosas porque entre los generales que sí temen a la pandemia había caído muy mal este negacionismo del presidente. Ayer la división en su ejecutivo se significó en la rueda de prensa diaria que está dando el ministro de Sanidad, Luis Enrique Mandetta, que es un técnico, es un pediatra que conoce perfectamente el sistema público de salud y según muchos analistas es la mejor persona para administrar esta crisis. Bolsonaro parece que estaba cansado de él por insistir en las medidas de aislamiento social y el lunes hubo el rumor de que podría forzar su dimisión. Sin embargo, ayer el superministro de Economía Sergio Moro y el superministro de Economía Paulo Guedes y el superministro de Justicia Sergio Moro le apoyaron públicamente. Parece que el juego está dando una vuelta, pero con Bolsonaro nunca se sabe porque es muy imprevisible. Mire, Valeria, la OMS desmintió a Bolsonaro cuando él distorsionó lo dicho sobre el aislamiento, argumentando que los trabajadores informales deben trabajar. ¿Ha dicho Bolsonaro algo al respecto? Sí, ayer volvió a hablar de ello en su pronunciamiento público. Hago un breve resumen porque es bastante grave lo que ha pasado. Tedros Adhanom dijo que como africano entiende que los autónomos tengan que salir a la calle para trabajar y comer y por eso pedía a los estados que ayudasen a esas personas. Bolsonaro, en un encuentro diario que realiza fuera del Palacio del Planalto con sus partidarios, omitió la segunda parte del discurso y usó las palabras del director de la OMS para justificar su idea de que no se puede parar Brasil. Anoche llegó el desmentido de la OMS y Bolsonaro no le quedó más remedio que fingir que no había entendido y reprodujo en su discurso el discurso de la OMS, finalizando su pronunciamiento con dos palabras: la economía tiene que ser salvada y hay que reducir el paro. Gracias a usted, Valeria. Y seguimos con la serie de France 24 que esta semana nos muestra la labor de quienes no pueden parar de trabajar a pesar de la pandemia. El 20 de marzo comenzó a regir en Argentina el aislamiento social para intentar controlar el avance del COVID-19. Algunas actividades están exceptuadas, como las del personal de salud y las de las fuerzas de seguridad. Pero también han sido exceptuados los repartidores a domicilio, sobre todo en las grandes ciudades como Buenos Aires. La mayoría de ellos son inmigrantes. ¿Cómo se ven afectados? Nos lo cuenta nuestro corresponsal Natalio Cosoy. Son considerados esenciales, tanto que el gobierno argentino difundió el siguiente aviso incentivando el uso del servicio. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede pedir delivery? Sí. Es más, te recomendamos hacerlo todas las veces que puedas. Esto pone a estos trabajadores que realizan repartos a través de aplicaciones en una situación compleja. Tienen la ventaja de poder salir y trabajar, pero a la vez están más expuestos al contagio. La necesidad tiene cara de perro, pues. O sea, si yo no trabajo, ¿quién me mantiene? ¿Quién me paga el alquiler? La Asociación de Personal de Plataformas, el sindicato del sector, emitió un comunicado que dice: trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales no queremos ser héroes ni heroínas, queremos elementos de seguridad, licencias y compensación por cuarentena. En principio, los repartidores con los que hablamos se tuvieron que comprar sus propios elementos de seguridad. Nos manda un mensaje cada 10, 15 minutos, mire, distancia, 1 metro de distancia, usen su protector normal de diario, o sea, el barbijo, guantes, gel antibacterial. Algunas empresas de aplicaciones están ofreciéndole un incentivo en dinero a los repartidores, a los que ninguna considera empleados propios. Hubo trabajadores de plataforma que decidieron no salir y priorizar el cuidado de su salud por sobre sus ingresos. Como Juan Carlos Borges, que vive con su familia en un pequeño piso y prefirió recibirnos en la entrada del edificio. Mi decisión fue esa definitiva. Primero tengo familia, si yo trabajo todo el día, creo que de repente por cualquier medio me puedo contagiar y puedo llevar ese contagio a mi familia. Pero él sabe que al ser cuentapropista, como todos los trabajadores de plataforma, si la cuarentena sigue extendiéndose, finalmente tendrá que salir.
Y así está Europa. España registró en las últimas 24 horas una nueva cifra máxima de muertes por coronavirus, 864. Y así superó los 9.000 fallecimientos. La cifra de contagios se situó en 102.136 casos. 22.647 pacientes se han curado de la enfermedad, al tiempo que el país se esfuerza por aumentar su capacidad hospitalaria. El presidente del Instituto Superior de Sanidad italiano, Silvio Brusaferro, aseguró que se ha llegado al pico en la curva de los contagios en Italia. Hay casi 106.000 enfermos, mientras que los fallecidos son más de 12.400. La tendencia, según Brusaferro, se mantendrá por algunos días, para después empezar a bajar si se mantienen la atención y las medidas. Y cerca de 500 pacientes murieron de coronavirus en hospitales franceses en las últimas 24 horas. Lo anunció el martes el director general de salud, Jérôme Salomon. Este es un nuevo aumento récord desde el comienzo de la epidemia, con un total de 3.523 muertes. Los infectados son 52.837. En Francia, el Ministerio del Interior asegura que los informes de violencia doméstica han aumentado en más del 30% desde que inició el confinamiento. También existe preocupación por el aumento de la violencia contra los menores de edad, pues las escuelas están cerradas y las familias están obligadas a no salir de casa. Una campaña de concientización diseñada para conmocionar y que alienta a las personas a llamar al 119 si sospechan de un caso de abuso infantil. El director de la línea de emergencia a las 24 horas dice que el número de llamadas no ha cambiado desde que comenzó el confinamiento. Son alrededor de 800 llamadas por día, aunque han visto un aumento en los casos que requieren atención urgente. Describió varias llamadas recientes, incluida la de un niño de 11 años. Nos dijo que sufrió actos de violencia repetidamente durante todo el día y que no podía soportarlo más. Hablaba en voz baja porque estaba escondido en el baño. Nos llamó a las 12:30 de la noche porque era el único momento en que podía hacerlo. El cierre de las escuelas no solo aumenta la presión sobre las familias, sino que también elimina el sistema principal de alerta por posibles abusos. Las asociaciones temen que haya una oleada de casos una vez que termine el confinamiento. Con una campaña de concientización, el gobierno francés espera que toda la sociedad esté más atenta a esto. Solo 1 de cada 4 franceses que enfrenta una sospecha de abuso a un menor llama al número de emergencia. Durante este proceso de confinamiento es mucho más importante llamar al 119 si hay la más mínima duda. Los padres que sufren de agotamiento también deberían llamar a la línea 24 horas si sienten que el encierro los vuelve más violentos. Y después de haber permitido a los iraníes ir de vacaciones en fin de año, Irán cambia de estrategia, cierra los parques y manda a la población a casa en el Día Naturaleza, simbólico por ser el final de las vacaciones. Nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel, tiene más. Cada cultura tiene un día particular en el que las familias salen a disfrutar de la naturaleza y ese es hoy en Irán, conocido como el 13º día del mes de Farbardín, con el que empieza el año y el Día de la Naturaleza, y normalmente estas zonas verdes de la ciudad estarían llenas de gente haciendo picnic, comiendo y disfrutando en familia, pero no ha sido en el día de hoy. El gobierno se ha encargado de prohibir la salida de la gente a la calle. Hoy más que nunca los parques están cerrados con muchísimas policías prohibiendo la entrada a la población. Este ha sido tal vez el único lugar donde nos han dejado firmar, pero se puede ver la soledad, y es que temían que una salida masiva de la población a las calles pudiera traer aún mayores consecuencias para una segunda pico del coronavirus que se espera en Irán en las próximas semanas. Y es que en los últimos días se han hecho aún mayores las restricciones de movilidad, muchísimos más comercios están cerrados y esto se ha extendido hasta el 8 de abril. Y el presidente de la República ya les ha dicho a los iraníes que a pesar de que puedan volver a la calle en algún momento, todas estas nuevas medidas sociales que han tenido que aprender en los últimos días, como la distancia social, lavarse las manos, tendrán que seguir en el país por muchos meses más. Fin del informativo. Siga con nosotros en France 24.